Muchas personas caen en fraudes con Bitcoin porque creen que todo es anónimo e imposible de rastrear. Pero la realidad es muy distinta. El blockchain es un registro público que cualquiera puede revisar. Hoy te voy a mostrar cómo se rastrean transacciones de Bitcoin y por qué esto puede destapar a muchos estafadores. Si llegaste por el caso de Smart Plus, quédate porque al final te mostraré cómo este fraude también deja huellas en la red. El blockchain es como un libro contable digital. Cada transacción de Bitcoin se guarda en un bloque y cada bloque se conecta con el anterior. Eso significa que nadie puede borrar ni modificar el registro. Todo está abierto, público y disponible para cualquiera en Internet. No necesitas permiso de un banco ni del gobierno. Basta con usar un explorador de blockchain, como blockchain.com o Mempospace, y puedes ver quién le envió Bitcoin aquí. Supongamos que alguien recibe pagos en una estafa Ponzi. Lo único que necesitamos es su dirección de Bitcoin. Con esa dirección podemos ver todas las transacciones que ha recibido, a qué direcciones ha enviado esos fondos, el monto exacto y la fecha. Aunque no aparezca un nombre o un país, los patrones son muy reveladores. Muchas veces las carteras que reciben dinero de víctimas se conectan después con exchanges, donde sí es posible identificar a los responsables. De hecho, grupos de investigadores, periodistas e incluso víctimas han usado esta información para exponer a empresas que decían pagar en Bitcoin, pero en realidad solo reciclaban dinero de nuevos inversionistas. ¿Cómo es posible que algo tan seguro también sea rastreable? La respuesta está en la ciencia de la criptografía. Cada transacción se valida con firmas digitales que usan matemáticas avanzadas. Es como un candado que no se puede romper, pero el candado está a la vista de todos. Por eso, aunque no sepas quién está detrás de una dirección, sí puedes seguir el camino del dinero. Y eso es lo que hace posible desenmascarar fraudes. Ahora ya lo sabes. Los fraudes de Bitcoin no son invisibles. El blockchain guarda todo el historial para siempre. En este canal seguimos denunciando cómo operan esquemas Ponzi como el de Smart Plus, pero si quieres entender más sobre la tecnología detrás de Bitcoin, blockchain y criptografía, te invito a visitar mi otro canal de ciencia y tecnología. Ahí vas a encontrar explicaciones más profundas, sin el humo de los estafadores. Suscríbete para no caer en más fraudes.